Bueno, chicos, en este vídeo vamos a continuar con el tema del sector público y hoy vamos a hablar sobre el déficit y la deuda pública. Ya vimos en el vídeo anterior, cuando hablamos de los presupuestos generales del Estado, que el Estado lo que hace en esos presupuestos es hacer una lista de los ingresos y los gastos totales que van a tener para un año. Y aparece el denominado saldo presupuestario. ¿Qué es esto del saldo presupuestario? Es la relación existente entre los ingresos y los gastos totales que va a haber en ese presupuesto. Entonces nos vamos a encontrar con tres situaciones muy diferentes. La primera situación, en verdecito, que es que los ingresos sean mayores que los gastos. Entonces aparece una situación de superávit. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Como los ingresos son mayores que los gastos, lo que hace el Estado es ahorrar dinero para podérselo gastar en un futuro. Puede haber una segunda situación de que es que los ingresos sean iguales que los gastos. Esto es lo que se llama el equilibrio presupuestario. Esta es la situación óptima, ¿no? Que todo lo que se ingrese se gaste. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Y la última situación, que es la más peligrosa, es que los ingresos sean menores que los gastos sean superiores a los ingresos y por tanto aparece la situación de déficit público. Claro, en este caso lo que hacemos es que hemos gastado más de lo que hemos ingresado. Si nos gastamos más de lo que hemos ingresado, ¿qué es lo que pasa? Que nos tenemos que endeudar, tenemos que pedir dinero prestado. Esto es igual. El Estado, como os dije en el vídeo anterior, funciona exactamente igual que una familia. ¿Vale? Hay familias que son ahorradoras y por tanto lo que ingresan es superior a lo que gastan y ahorran dinero, ¿vale? Y hay familias que lo que hacen es ingresar menos o gastar más de lo que ingresan. Entonces, cuando gastas más de lo que ingresas, tienes que pedir dinero prestado. Claro, ¿qué es bueno y qué es malo? Pues hombre, esto depende de cada uno de nosotros, ¿no? Porque algunos somos ahorradores, lo que hacemos es que no disminuimos nuestros gastos y nuestros ingresos los ahorramos, y otros de nosotros lo que hacemos es que no queremos disfrutar de los bienes ahora y como no tengo ingresos suficientes, pues y ese gasto va a ser muy superior, lo que tengo que hacer es endeudarme y pedir dinero al banco. Todos los españoles, o casi todos los españoles, nos tenemos que endeudar para, por ejemplo, disfrutar de una vivienda, ¿no? Con una hipoteca. Entonces, claro, esto ¿qué es bueno o es malo? Depende de cada uno de nosotros, ¿vale? Evidentemente, un déficit pequeño no es malo. Un superávit podría decir, hombre, pero el superávit siempre es bueno. No tiene por qué. Porque yo puedo pensar que, claro, si los ingresos son mayores que los gastos, es que el Estado no se está gastando el dinero en mí. No se está gastando el dinero en mi bienestar. Lo piensa en un futuro. ¿Y por qué lo tiene que pensar en un futuro? Y si yo mañana me voy de España, ¿qué pasa? ¿Que los ingresos de mis impuestos que he realizado al Estado no los ha gastado sobre mí? Claro, esto ya es una cuestión depende de cada uno, depende de cómo lo veamos cada uno de nosotros, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con el déficit, que ya hemos dicho que vamos a hablar sobre el déficit público que va a provocar la deuda pública, que es diferente, son cosas distintas, ¿vale? Aunque una provoca la otra, son cosas distintas. Bueno, el déficit público aparece cuando en un año los gastos son mayores que los ingresos. ¿Por qué aparece este déficit público? Bueno, pues las dos razones fundamentales. Lo primero, decisiones del gobierno, ¿no? Aquí sí que depende del tipo de partido político que gobierne en el país. Los partidos conservadores lo que hacen es buscar, como su propio nombre indica, buscar el ahorro, ¿no? Disminuir el gasto. ¿Esto es bueno? Pues bueno, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pues si lo que buscamos es ahorrar, por ejemplo, para pagar la deuda pública, pues habrá gente que dirá, no, yo es que prefiero que me lo gasten a mí. Esto que depende de cada uno de nosotros, ¿vale? Y los gobiernos sociales lo que buscan es mayor gasto, ¿no? Quieren que lo que hacen es invertir para el bienestar social. Claro, ¿el qué es bueno o qué es malo? Pues esto no es ni bueno ni malo, cada uno tenemos una manera de pensar, ¿vale? Claro, efectivamente, cuando el déficit es muy grande, claro, lo que tenemos que buscar es que sea un déficit lo más pequeño posible, ¿no? Que la diferencia entre gastos e ingresos sea lo menor posible, ¿vale? ¿Y cuándo es la siguiente causa fundamental que aparece el déficit público? Las crisis económicas, ¿vale? En España, desde el 2008, pues tenemos un déficit, estamos deficitarios desde el 2008, llevamos 12 años con déficit presupuestario. Pero claro, en las épocas de crisis, ¿qué es lo que ocurre? En las épocas de crisis lo que ocurre es que disminuyen los ingresos porque la gente no tiene trabajo, por ejemplo, en el caso de la crisis de 2008, se disminuye la producción, la gente deja de consumir, el Estado deja de ingresar, ¿vale? Porque la gente tiene menos dinero, tiene menos renta. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Entonces, el Estado, para poder solucionar esta situación en la que mucha gente, por ejemplo, ya hablaremos del problema de desempleo en próximos vídeos, aparece con desempleo, la gente tiene desempleo, tiene que gastar más dinero en esa gente. Y además,
con el hándicap de que lo que aparece es que hay menos ingresos, ¿no? Entonces, claro, es la pescadilla que se mueve la cola. El déficit, cuando en esas épocas de crisis, el déficit aumenta mucho. Y claro, si nosotros gastamos más de lo que ingresamos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Con las familias, pedimos dinero al banco, nos tenemos que endeudar, ¿vale? Pues el Estado, 3/4 de lo mismo. El Estado, cuando el déficit es grande o cuando aparece déficit, claro, como los gastos son mayores que los ingresos, tiene que pedir dinero prestado, se tiene que endeudar. Y en este endeudamiento es lo que llamamos nosotros la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Su propio nombre lo indica, ¿no? Lo que debe el Estado, ¿no? La cantidad total que debe un Estado. ¿De acuerdo? Pero claro, cuando tú pides dinero prestado, no tienes que devolver solo el dinero, ¿no? Tú cuando vas al banco y pides prestado para pedir una hipoteca, ¿no? O quieres comprarte un coche y pides un crédito, ¿de acuerdo? No solamente tienes que devolver el dinero, sino que tienes que devolver el dinero prestado más unos intereses. Claro, el pedir dinero prestado implica eso, ¿no? Que no solamente vas a tener que devolver el dinero, sino los intereses a los que te prestan ese dinero. Y claro, el Estado no va a ser menos. Cuando tiene que pedir dinero, pues para recuperarlo, para poder asumir el gasto, claro, lo que va a pasar es que necesita, ¿vale? Lo que va a pasar es que necesita devolverlo con unos intereses. Esto si el país funciona medianamente bien. Cuando ya estamos en épocas de supercrisis, ¿de acuerdo? Como le pasó a países como Grecia en la época de la crisis de 2018, tiene que haber un rescate, ¿no? Por parte de la Unión Europea, que para eso formamos parte de ella, ¿no? Entonces, claro, son ellos los que insuflan dinero en la sociedad. Aparte, aparece el rescate, ¿no? Vamos a hablar de términos de la crisis de 2008 que ya parecen desaparecidos, pero con esta crisis del COVID empieza a haber nuevos repuntes, ¿vale? Y fijaros también lo que va a pasar ahora, ¿no? Con la crisis del coronavirus que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Que aparece déficit público, va a aparecer déficit público. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente, por ejemplo, debido a esta crisis se ha paralizado la economía, va a haber mucha gente, por ejemplo, mucha gente desempleada, que el Estado, debido a estos ERTEs, el Estado va a gastar para subvencionarles, ¿no? Para darle una prestación para que puedan sobrevivir. Claro, ¿eso qué va a hacer? Eso y muchas más cosas, ¿no? Préstamos a las empresas, va a disparar el gasto. Entonces este año va a ser muy deficitario, por tanto vamos a tener que pedir mucho dinero prestado, ¿vale? Pero vamos a continuar, no vamos a hablar de tonterías. Fijaros, en la deuda pública es la cantidad de dinero que debe el banco, claro, que debe el Estado, que debe el dinero prestado más los intereses que tiene que devolver. ¿Cuándo aparece la deuda pública? Esto es la diferencia. La deuda pública aparece con el déficit, ¿vale? Pero claro, no desaparece con el superávit, porque claro, el déficit es anual, pero la deuda puede estar a 30 años. Claro, tú un año deficitario lo que haces es pedir dinero y no lo devuelves al año siguiente. Ese dinero lo tienes ahí que lo debes, ¿no? Como la hipoteca. Esto es exactamente igual que la hipoteca de una casa, ¿no? Yo pido la casa, la estoy disfrutando y la voy pagando a lo largo de 30 años. Puedo tener otro año con más gasto, tendré que pedir más dinero prestado, ¿vale? Me tendré que rehipotecar o tendré que pedir un crédito al banco, ¿vale? Pero claro, ahora vamos a ver el problema de seguir pidiendo dinero prestado, ¿no? Entonces, claro, si nosotros tenemos dinero prestado, tenemos dinero que debemos a muy largo plazo, claro, cada año si vamos aumentando el déficit, claro, vamos a tener que seguir pidiendo dinero prestado. Entonces, aquí aparece un problema, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones para este problema de la deuda pública, para este problema del endeudamiento? Bueno, las soluciones van a ser dos. La primera, el aumento de impuestos y la reducción de los gastos. Eso es lo más inmediato, ¿no? Se tienen que aumentar los impuestos. Lo que pasa es que normalmente estas medidas no se toman porque son muy impopulares, pero la realidad es que en casos en los que la deuda pública sea muy grande, la solución básica es aumentar los impuestos y reducir los gastos. Claro, reducir los gastos, lo que hacemos es que no aumente el déficit y por tanto que no siga habiendo más déficit y que no tengamos que seguir pidiendo dinero prestado, ¿vale? Y la otra cuestión, si sigue habiendo déficit, si cada año, como ha pasado en los 12 últimos años, sigue habiendo déficit y vamos a tener que seguir pidiendo dinero prestado, la siguiente solución, ¿cuál es? Endeudarse más, ¿no? Pedir más dinero prestado. Y claro, cada vez que piden más dinero prestado, ¿qué es lo que ocurre? Aparecen los altos intereses, cada vez los intereses van a ser mayores, ¿no? Y aparece la famosísima en tiempos de 2018, la prima de riesgo, que esto no es un familiar que sea peligroso. La prima de riesgo es que cuando nosotros como Estado, España por ejemplo, pide dinero prestado, ¿vale? Esta prima es como
un interés más que se le pone al dinero debido al riesgo a que España no pueda devolver ese dinero. Entonces, claro, si tú pides mucho dinero prestado, la probabilidad de que no puedas devolver ese dinero aumenta y por tanto aumenta la prima de riesgo. Esto es cuestión de confianza, como todo en economía, es cuestión de confianza. Si los estados a que le pides dinero prestado no confían en ti, lo que te va a poner son altos intereses y además te va a poner una prima de riesgo, que esta prima de riesgo es el riesgo que se corre a que no te devuelvan el dinero. Claro, si tú te vas endeudando mucho, la prima de riesgo va aumentando. Si tú el país no funciona bien, la gente que lo está viendo, la gente que te va a prestar el dinero, ve que no funciona bien el Estado, pues dice, espérate, yo te voy a dejar el dinero, pero además de estos intereses me tienes que pagar una prima por el riesgo que corro a que no me devuelvas el dinero con intereses, ¿vale? Bueno, pues esas son las dos soluciones que aparecen, ¿vale? El Estado también tiene una forma de financiarse que es con la emisión de letras del tesoro, bonos y obligaciones. ¿Qué son esto de la letra del tesoro, bonos y obligaciones? Que esto lo podemos comprar cualquier ciudadano. Letras del tesoro lo podemos comprar cualquier ciudadano e invertir en nuestro Estado, ¿vale? ¿Qué es? Como en cualquier otro, ¿vale? Lo que hacemos es comprar una letra, nosotros le dejamos dinero prestado al Estado y el Estado se compromete a devolvernos a nosotros en un cierto tiempo con un interés. Pues como si funcionásemos nosotros como el banco, las personas o las empresas o los estados o los bancos, ¿de acuerdo? Así es como se financian el Estado, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro la diferencia entre déficit, que es la diferencia entre gasto e ingreso en el presupuesto, de saldo presupuestario, y la deuda pública, que es la cantidad de dinero. Fijaros, la cantidad de dinero puede ser a muchos años, el déficit es de un año, y a medida que vamos teniendo años deficitarios, vamos a ir endeudándonos más y aparecerá deuda pública. Y aquí aparece la regla de oro de la Hacienda, ¿no? Porque ¿por qué tengo que pagar yo la deuda de hace años, ¿no? La gente del futuro, ¿por qué va a tener que pagar la deuda nuestra? Porque ¿qué hemos disfrutado nosotros de este gasto, ¿no? Bueno, pues es la regla de oro de la Hacienda, ¿no? Porque si yo estoy disfrutando ahora de la deuda que los que vinieron por detrás mía pagaron, ¿no? Por ejemplo, las infraestructuras. Para hacer las carreteras, claro, hubo mucho gasto. Claro, ahí se generó deuda, ¿de acuerdo? Entonces esa gente tuvo que soportar la deuda. Pues ahora yo disfruto de esos bienes y para los futuros pues tendré que asumir mi parte de deuda presente, aunque lo vayan a disfrutar en los futuros, ¿vale? Los ciudadanos futuros de España, ¿ok? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya quedado clarito y como siempre, no olvidéis super mineralizaros y super vitaminaros. ¡Bum!